Otra vez la OMS está en alerta por las nuevas variantes del COVID-19, XE, XF, XD. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Es un juego de batalla naval esto? Hola Juan Pablo, qué gusto de saludarte, también te extrañaba, pues encantado y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Pues sí, mira, están apareciendo estas variantes que empiezan con la letra X. La primera es esta XE, que ya hay más de 600 casos en Inglaterra, pero también se reporta esta XD y la XF. Brevemente se lo explicamos a nuestros televidentes. Mira, ya estábamos acostumbrados a las variantes que tenían nombre griego, ¿verdad? Alfa, Sí. beta, gamma, epsilon, delta, omicron, etcétera. Pues bueno, esas variantes que tienen nombre griego son, digamos, una línea de evolución del virus en las que un virus, cuando infecta a una persona, un virus, dentro de la persona, Juan Pablo, el virus cambia, muta y sale un nuevo virus diferente, una variante. Es decir, un solo virus dentro de una persona cambió. Estas X es un mecanismo diferente, Juan Pablo. Mira, una persona tiene que ser infectada por dos virus al mismo tiempo. Al ser Ujú. infectada por dos variantes al mismo tiempo, por ejemplo, la Delta y la Omicron al mismo tiempo, o la BA1 y la BA2 al mismo tiempo, dentro de las células, entre comillas, estos virus, Juan Pablo, se encuentran y dicen, ¿qué tal si cambiamos un poco de material genético, ya que somos hermanos? Cambian material genético, eso en virología se llama recombinación y sale un nuevo virus recombinado. Eso es lo que estas XD, XE y XF significa, recombinaciones de virus que muy probablemente se han producido antes con las otras variantes. Lo que pasa es que las técnicas genómicas están mejorando y es mucho más fácil descubrirlas. Hasta este momento, Juan Pablo, no se sabe la implicancia si causan una enfermedad más severa o no. Están en plena vigilancia. La OMS obviamente ha dicho hay que echarle ojo, porque así es como Omicron empezó, Delta empezó, etcétera. Por ahora no se sabe mucho de la implicancia clínica de estas variantes. Bien, esperaremos si crece el número de contagiados por esta combinación. Hay una gran noticia que viene de Estados Unidos. Esta semana registraron la menor cantidad de hospitalizaciones por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Pero al mismo tiempo hay un brote de casos con políticos en Washington, por supuesto de alto impacto, que tienen visibilidad periodística. ¿Esto es parte de la nueva etapa de la pandemia? ¿Más casos por menos cuidados y de menor gravedad? Juan Pablo, mira qué importante tema que pones en el tapete, porque esto es, ¿te acuerdas cuando hemos estado hablando desde hace ya meses y las recomendaciones eran cómo vivir en la pandemia, cómo cuidarse durante la pandemia? Pues ahora quizá podríamos titular este segmento como cómo vivir en la endemia, que aún, digamos, no Endemia, se ha claro. oficialmente declarado, pero por haber disminuido los casos en casi todo el mundo, hospitalizaciones de muertes, muchos países están ya asumiendo que están en endemia y están relajando. Entonces, eso es lo que sucede, lo que has dicho. En Estados Unidos bajan las hospitalizaciones, bajan las muertes, los 50 estados dicen ya no mascarillas, se abre todo, se realiza una cena de periodistas en Washington, D.C., y hasta la presidenta del Congreso ha quedado contagiada, senadores, representantes, periodistas, funcionarios de la Casa Blanca, 37 contagiados hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuál va a ser el balance entonces que nos espera, Juan Pablo? ¿Cómo vamos a vivir esto en los próximos meses? Yo creo que aquí las autoridades tienen mucho que ver porque tienen la obligación de informarnos cómo van las cifras de COVID en nuestra localidad. En base a esas noticias es que nosotros tenemos que tomar las medidas, y ellos también obviamente, de seguir cuidándonos o no. Si se aumentan las cifras, obviamente podrían volver las restricciones, pero estamos en ese momento, en esa transición en la que las autoridades tienen la obligación de informarnos los números y nosotros como ciudadanos la obligación de estar atentos a esos números y obedecer las recomendaciones que se vayan a dar. Estamos en un momento muy especial de la pandemia, Juan Pablo. Sí, y el barbijo, el tapabocas, la máscara, ¿llegó para quedarse o puede haber una situación, un contexto que nos libere en espacios cerrados y en abiertos de usar máscara?
Mira, yo creo que ha venido a quedarse, Juan Pablo, ha venido a quedarse. ¿Te acuerdas antes de la pandemia mirábamos nosotros a la lejanía, cómo los pueblos en Asia, en China, en Japón, etcétera, en Singapur Ujú. usaban los barbijos y nosotros en el mundo occidental decíamos, mira, qué exagerados. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha cambiado y el barbijo ha venido a quedarse. El barbijo, recordemos lo que es, Juan Pablo, es un método de barrera, como lo es el preservativo, el condón, un método de barrera. Si tú no usas bien un condón, te vas a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Si tú no usas un barbijo bien usado, te vas a contagiar no solamente de esto, sino de gripe, resfríos y otras enfermedades respiratorias. De tal modo que yo creo que el barbijo ha venido a quedarse y lo vamos a usar en ciertas situaciones. Por ejemplo, ya va a ser muy desagradable en el futuro que una persona esté en un ómnibus tosiendo y que no esté usando un barbijo. ¿Por qué? Porque ya la protección creo ha quedado en nuestras mentes. Doctor, el desafío vuelve también, soy todo suyo. Gracias, Juan Pablo. A ver, sé que has estado en el sorteo de la Copa del Mundo. La pregunta de hoy Sí. día es la siguiente. Antes eran 16 los que participaban en las Copas del Mundo. ¿Cuándo es que cambió a 24 participantes? Esa la se vi en España 82, Argentina 78, es la última copa con 16. En el 82 tenemos 6 zonas de 4. Los dos primeros se clasifican a otra siguiente fase, 4 grupos de 3 cada uno. Ahí se da el duelo entre Argentina, Brasil e Italia, el partidazo que Italia con triplete Pablo Rossi le gana a Brasil. Los ganadores de cada grupo van a semis, semi y final. Ese fue el primer mundial con 24. Fabuloso. Bien. ¿Cuándo cambió a 32? Esa también es fácil, esa la tengo. Francia 98. Entre el 82 y el 94 tuvimos 24 equipos con dos formatos diferentes. El del 82 no se repitió y el del 86 fue diferente. Volvimos a tener 6 zonas de 4, pero se clasificaron los 4 mejores terceros y aparece en la instancia de octavos. En México 86, por ejemplo, Argentina jugaba con Uruguay. El 1-0 gol de Pedro Pablo Pasculi. Ese formato se repite en el 90 y en el 94. Y en Francia 98, 32 equipos, el formato actual, 8 zonas de 4, los dos primeros a octavos. Muy bien, fabuloso, eres una enciclopedia. Y infórmale a nuestros oyentes cuándo va a ser de ahora de 48 equipos. En el Mundial 2026 son 16 zonas de 3, se clasifican los dos primeros y de ahí arrancamos con una instancia nueva que es 16avos de final. 16avos, octavos, cuartos, semifinal. El equipo campeón va a jugar 7 partidos, al igual que con este formato, pero la diferencia es que solamente 2 serán de fase de grupos. Hoy son 3 de fase de grupos y 4 duelos directos. Acá van a ser 2 de fase de grupos y 5 duelos directos porque tenemos esta nueva instancia de 16avos de final. Fabuloso. Eres una enciclopedia, mi querido Juan Pablo. Gracias. Doc, un abrazo enorme. Tuve suerte porque me tocó un tema que vine preparando para la transmisión del sorteo, así que lo tengo bien, bien fresquito. Un abrazo gigante, buen fin de semana. Un abrazo. Chao, gracias.